un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Queridos hermanos, nos reunimos con alegría, con mucha expectativa, con mucha ilusión en el templo de Dios para participar en esta Eucaristía en la que una vez más, de una forma especialísima, Jesús se hace presente, Jesús que es el amor de Dios nuestro Padre, Jesús también que es el hombre nuevo que nos identifica a nosotros, Jesús que es precisamente el matrimonio, la unión nupcial de Dios con la humanidad, con todos y cada uno de nosotros. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, lecturas tomadas del Antiguo Testamento. Saben que en la Navidad la Iglesia nos presenta nada menos que 4 formularios de misa. La misa de las vísperas de la Navidad, la misa de medianoche, la misa de la aurora de la Navidad y la misa del día, que es la que nosotros estamos celebrando. 4 formularios con sus respectivas lecturas y distinta espiritualidad, distintos aspectos de este misterio único de la Navidad, el nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento las lecturas básicamente nos presentan la imagen de Dios, Dios que es Dios Padre. La Trinidad en el Antiguo Testamento no se ha revelado. Hay sí señales que atisban que nos proyectan hacia la Santísima Trinidad, pero eso es sobre todo la imagen de Dios, el monoteísmo judío, si queremos, aunque hay señales de la Trinidad, como aquellos 3 ángeles que se aparecieron a Abraham, como otros signos. ¿Para qué extendernos en eso? De que se habla de Dios, de su ángel, de su sabiduría, de su poder. Dios, básicamente el Padre, que presenta sus promesas. Ha creado al hombre, ha hecho alianza con Abraham, ha elegido su pueblo, pero su pueblo no le sigue. Y entonces constantemente Dios no lo recrimina, pero sí reclama esa fidelidad de parte de su pueblo. Porque se da cuenta que el hombre está inclinado al mal desde que comienza a crecer su uso de razón. Y Dios le invita siempre a que vuelva a la casa del Padre, como en la parábola del hijo pródigo, o como esa esposa infiel que Dios se ha desposado con ella, pero que le ha sido infiel, y que Dios espera la fidelidad, la justicia, la santidad. Y Dios promete en el Antiguo Testamento que vendrá un día en que Él enviará el Espíritu y todos le conocerán, del más pequeño al mayor. Vendrán días en que yo les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que todos me obedezcan. Vendrán días en que los ancianos profetizarán, los jóvenes hablarán en lenguas. Es decir, Dios promete un Mesías, promete unos tiempos nuevos en que verdaderamente su amor se desborde, como pedía la oración colecta del otro domingo, que celebremos la Navidad con una alegría desbordante. Dios se desborda en su amor en los últimos tiempos. Cuando llegue la plenitud de los tiempos, Dios enviará la salvación. Y en este sentido, pues, dice la primera lectura, estallen en gritos de alegría las ruinas de Jerusalén. El hombre caído, el hombre defraudado, el hombre enredado, el hombre esclavo, que estallen en gritos de alegría las ruinas de Jerusalén, los hombres decepcionados, los hombres infelices, los hombres confundidos, porque el Señor va a consolar a su pueblo, va a rescatar a Jerusalén. El Señor manifestará su poder
a la vista de todas las naciones, y toda la tierra contemplará la victoria de nuestro Dios. Estas promesas de Dios nuestro Padre se realizarán en su Hijo Jesucristo, y nosotros nos proyectamos hasta Dios Padre, allí en la eternidad y también en la actuación histórica, porque la Trinidad, digamos, inmanente, eterna, infinita en el cielo, es la misma Trinidad que actúa en la historia de la salvación. Hay una relación, no son cosas contradictorias. El Dios que es eterno es el Dios también que salva. Por eso el Padre Dios, que esencialmente es donación, pensar en el otro, tomar la iniciativa, crearnos, recrearnos, perdonarnos, nunca abandonarnos, todas las formas de amor y de interés por el otro, todas las condensa Dios Padre. Todas las formas de hacer el bien al prójimo, de tener pensamientos, ideales, ilusión sobre alguien, todo eso lo realiza Dios Padre. Por eso es Dios Padre en persona, por eso es Dios, porque no queda nada fuera de Él, en ese sentido de ser Padre, de tomar la iniciativa, de pensar en nosotros, de crearnos. Pero junto a esa esencia de Dios Padre, tenemos un Dios Hijo, que tan pronto como existe está volcado hacia el Padre, respondiéndole al Padre. Y Dios Hijo es el que encarna y resume y planifica todas las formas de responder a esa iniciativa del Padre, todas las formas de obedecer, todas las formas de darle gloria, todas las formas de cumplir su voluntad, todas las maneras de glorificar al Padre por todo lo que suceda y todo lo que disponga en su bondad. Por eso es Dios Hijo. Dios Hijo es el que realmente recoge todas las posibles formas de ser obedientes, de ser obsequiosos, de ser delicados, de ser tiernos, de devolver bien por mal, de hacer el bien a nuestro prójimo y el responder a un plan de Dios, a la voluntad de Dios. En este sentido habla el Evangelio de hoy, de San Juan. En el principio ya existía la palabra, que es el Verbo, que es el que se ha encarnado, que es el que ha asumido nuestra naturaleza. Ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, es decir, junto a su Padre. Era su verbo, era su palabra. El Padre es, digamos, el que planifica. Su palabra es el verbo. Eso significa en latín, verbo es palabra, es su Hijo, es su proyección. Y la palabra era Dios, también igual que el Padre, Dios. Por medio de la palabra se hizo todo. Ese Dios que ha creado, lo ha creado todo a través de la palabra, porque no tiene más que ese Hijo. Por tanto, todo el universo Dios lo ha creado por el Hijo. Por eso nosotros estamos tan vinculados al Hijo. Somos hijos de Dios en su Hijo primogénito, Jesucristo. Y entonces Jesús, dice la palabra de Dios, vino a su casa, vino a la tierra, porque la tierra y nosotros somos hermanos de Jesús. Vino a su casa, pero resulta que no todos lo recibieron. Algunos se opusieron y no recibieron esa luz. Automáticamente se descalificaron. Pero a los que acogieron esa palabra y creyeron en ella, les ha dado la posibilidad de hacerse hijos de Dios. ¿Cómo se ha realizado eso? Pues resulta que Dios nuestro Padre, al querer salvar a la humanidad, ha establecido la encarnación del Señor. Al Padre le pareció bien enviar a su Hijo, porque el Padre eternamente se ha preguntado: ¿quién irá a decirles a mis hijos del mundo cuánto los amo? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Yo soy Dios Padre. Yo los apoyo, yo los afirmo, yo nunca les fallaré. Pero ¿quién irá en mi lugar? ¿A quién enviaré?
¿Quién traerá a mis hijos al mandamiento de la verdad y del amor? Y Cristo eternamente se presenta ante el Padre diciéndole: aquí me tienes, Señor, aquí me tienes, Padre mío, mándame a mí, dame un cuerpo y yo me haré hermano con ellos y yo les transmitiré tu amor. Eternamente el Padre pues se queja de que el hombre viva solo y expresa su sufrimiento porque el hombre está perdido. ¿A quién enviaré? Y eternamente el Hijo se ofrece: yo iré, yo les diré. Este diálogo eterno es el que se hace realidad, se lleva a plenitud en la Navidad. Jesús efectivamente viene al mundo enviado por el Padre, pero también no viene a la mala, no viene forzado, sino que Él también quiere venir. Mándame a mí. Quiere venir al mundo y se encarna y toma nuestra carne humana y la toma de María. Dios establece esa pareja de María y José, que los dos tienen que obedecer el plan de Dios y los dos tienen que aceptar algo imposible para los humanos. María y José eran personas consagradas a Dios y aunque estaban desposadas, habían hecho voto de no tener relación marital entre ellos. Estaban consagrados a Dios y para protegerse estaban desposados ante los humanos. Y ellos, sin tener vida marital, estando desposados, resultó que María esperaba un hijo. Y José se escandaliza. ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo va a suceder esto? Ya estaba pensando en aceptarla en privado o dejarla en privado, separarse de ella, dejar que eso fuera adelante, cuando el ángel se le apareció y le dijo: no tengas ningún reparo en recibir a María, tu mujer. La vas a hacer tu esposa, ella va a llevar adelante su gestación, dará a luz un hijo, tú apoyarás esa gestación y le pondrás a la criatura el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Esta revelación del plan de Dios a José se hace después de que a María ya le había dicho el ángel: no te preocupes, ya lo sé. ¿Cómo será eso si no conozco varón ni pienso tener relación con ningún hombre? ¿Cómo será eso que tú me dices? Que voy a ser madre de uno que va a ser llamado Hijo de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y lo que nazca de ti será Hijo del Altísimo. Si es así, que se cumpla en mí como tú digas. ¿Quién soy yo para pedirte cuentas? Señor, aquí estoy, te dejo manos libres, haz de mí lo que quieras. Así, por una parte y por otra, ambos reciben, pues María y José, esta voluntad de Dios y ellos se prestan a colaborar con Dios y a hacer posible que Dios se haga hombre. ¿Cómo se hace Dios hombre? El Padre ya hemos dicho que quiere la encarnación, pero el que se hace carne es su segunda persona, no el Espíritu y el Padre, sino el Verbo. Y entonces Dios hace ese milagro de que esa mujer María, esa mujer especialísima como María, quede embarazada del Espíritu Santo y ahí se produzca se geste un ser humano que no va a tener personalidad humana, sino que la persona del Verbo va a ser la que sea el sujeto de esa naturaleza humana. Por eso en Jesús hay dos naturalezas. Es Dios y hombre a la vez. Ni Dios se rebaja, ni el hombre es atropellado o absorbido, sino que ambas naturalezas, hombre y Dios, están integrados y están asumidos por la persona del Verbo. De tal forma que podríamos pensar: bueno, Jesús no es hombre porque no tiene personalidad humana. No tiene personalidad pecadora. Quiere decir que la persona del Verbo, llena de santidad y de divinidad, se hace dueña de toda la naturaleza humana, y ese hombre nuevo, ese Jesús, es el hombre perfecto, es el hombre armónico, no tiene ninguna influencia negativa,
dos naturalezas, Dios y hombre, pero una sola personalidad. Por tanto, ese Jesús humano actúa como Dios. Es Dios el que padece, eso es Dios, el niño de Belén. Y María es madre de Dios, no en cuanto que María haya dado la divinidad a Jesús, no, sino en cuanto esa divinidad de Jesús, del Verbo, ha asumido una naturaleza de carne que ha tomado la carne de María y que no la ha absorbido, sino que la ha asumido en la personalidad del Hijo. En fin, esto lo dicen los teólogos, es un milagro, dos naturalezas, una persona. Este Jesús es el nuevo Adán, es el hombre que Dios estaba prometiendo en el Antiguo Testamento. Es esa persona que va a resumir toda la divinidad y la humanidad. Tenemos entonces aquí, hermanos, dos misterios. Una familia cuyos esposos no tienen vida marital y que dan a luz un hijo, y que ese hijo es el mayor hijo del hombre, que es Dios mismo, y el hombre es hijo. Eso es un milagro. Y a pesar de esto, aunque no tenga vida marital, esta familia es puesta como ejemplo para toda familia humana, lo cual nos indica que cuanto más los esposos dejen entrar a Dios en su familia, esa familia será más plena. Dios no es contenedor, Dios no reprime nada, Dios no malogra nada de lo humano, de lo verdaderamente humano y bueno. Cuanto más entre Dios en la familia, más feliz será, más plena será, más fecunda será. Porque ahí tenemos el ejemplo de María y José, modelo para toda familia, sin tener vida marital, pero a la vez la pareja más fecunda, la pareja más feliz. Después de Dios y de Cristo, la Virgen María y San José, los dos santos más grandes que tenemos en la Iglesia Católica. Y el milagro de Jesús, un Jesús que es Dios y hombre a la vez, que pasó por el mundo haciendo el bien, lleno del Espíritu Santo, de su boca salía una palabra poderosa, nadie habló como él, este debe de ser el Mesías, es Dios mismo actuando en nosotros, este no habla por libro, lo que dice lo hace. En fin, ese es Jesús, una persona maravillosa, el nuevo Adán. En Jesús se cumplen, hermanos, y voy acabando, todas las promesas de Dios Padre. Se cumplen las promesas de Dios Padre. Pero no solamente en cuanto a Jesús, a quien vemos, sino también en nosotros. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo y tomar la forma de Jesús y así ser personas santas, personas entregadas a Dios. No es solamente la salvación que se realiza en Jesús, sino también en cada uno de nosotros. Por eso, en esta Pascua del nacimiento de la Trinidad del Señor, nosotros tratamos de nacer a una vida nueva. Dios para siempre está junto a nosotros. Dios para siempre nos da su amor. Dios para siempre nos hace capaces de ser otros hijos en el Hijo. Nos da la capacidad de hacernos hijos de Dios. Por tanto, hermanos, el Papa nos preguntaba ayer, tú, hermano, tú, hermana, ¿te dejas amar por Dios como Él quiere? ¿Tú asumes la ternura de Dios para ti? ¿Tú le pides a Dios cosas importantes o solamente le pides tonterías? Tienes que pedirle las cosas imposibles, como que la Virgen María concibiera a Dios. Tienes que pedirle cosas imposibles a Dios. Si le pedimos solamente cosas poco importantes, estamos minusvalorando el poder de Dios. Aunque tengamos una santa de los imposibles se piden a Dios. Las cosas grandes, como es volver a la familia y reconciliarse con su mujer, como es quedar embarazada, como es vencer el hábito de masturbación, como es cambiar mi carácter. Esas son cosas imposibles para los humanos, pero posibles en el día de la Navidad, posibles por el poder de Dios.
Todo eso para Dios es relativamente fácil. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, dar gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. Yo estaré con vosotros, resucitar muertos, curar los leprosos. Yo soy el Señor. Por esto crees, mayores cosas verás, hermanos. A Dios hay que pedirle los imposibles. En Navidad tenemos que ser criaturas nuevas. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo como lo fue Jesús, para ser gloria de Dios, alabanza de Dios en el mundo. Nosotros en Navidad tenemos que vivir esa experiencia de Dios. Ya la estamos sintiendo ya. He dicho que nos hemos preparado personalmente. Nos hemos preparado con la colecta y con la recogida de víveres, juguetes para los niños, para los sentimientos humanos, todas estas cosas. Hemos hecho algo por el Señor. Hemos notado un cambio en nuestra vida. Pues sigue viviendo esa alegría. Lánzate al Señor, lánzate a la cocina para ser una persona santa. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Que todos los bandosos vean de gloria al Padre Celestial. Tenemos que ser gloria de Dios en el mundo. No más, pero tampoco nada menos que eso. Tenemos que ser pueblo sacerdotal. Y nosotros, con José, hoy deberíamos decir, no tengo ningún reparo en recibir a mi cónyuge, porque está cambiando y yo quiero que cambie y que se convierta al Señor. No tengo ningún reparo en recibir a mis hijos, en recibir a mi suegra, en recibir a mi patria de Perú y a estar contento y feliz con lo que está sucediendo dentro de ellos y dentro de mí mismo, para acogerme con la ternura de Dios, para ser una criatura nueva. Eso es lo que puede hacer de nuevo el Señor en nosotros. Y así podríamos decir, ¿qué será esta comunidad? ¿Qué será mi familia cuando así está actuando el poder de Dios en ellas o en ellos? Hermanos, sigamos celebrando esta Santa Misa con estos deseos de renovación, con este sentido de victoria, con este sentido de alegría, porque Dios está con nosotros incondicionalmente y para siempre, y Él no se va a echar atrás. Tenemos pues derecho y obligación también, por el amor de Dios, de ser hijos de Dios, de ser hijos del Rey, de tener una vida victoriosa y gloriosa en este mundo, para que seamos alabanza y gloria de Dios en su Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Y así sea. Amén. Estadio más joven bebé, una madre que arrulla un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a ver. Una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Ese niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió, arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él.
tesoro y mi salvador.